Presidente, gracias. Yo le rogaría que me permita en tiempo prudente, soy autor del proyecto de ley. Correcto, gracias. Lo cortés no quita lo valiente, presidente. Primero yo debo agradecerle a usted por haber priorizado este proyecto de ley. Entiendo que tenía usted la voluntad de verla en diciembre. Lamentablemente, otra agenda nos distrajo. Agradecer también a la presidenta de la Comisión de Educación porque le ha puesto la relevancia que este caso amerita. Y resulta sumamente importante porque estamos hablando de la calidad formativa a nuestros estudiantes universitarios, detrás de ella la calidad de universidad que le estamos proponiendo al país. El antecedente es la ley 23.733, más de 30 años vigente, cuyo estructura orgánica era lo que es la Autoridad Nacional de Rectores, la ANR y el CONAFU. Y en esa ley se plasmaba que la ANR solo coordinaba entre universidades. Ninguna entidad velaba por la calidad, ninguna entidad velaba por la supervisión, ninguna entidad velaba por lo que es la fiscalización. Es decir, con el perdón de la expresión, las universidades era tierra de nadie y dependía de la discrecionalidad de las autoridades rectorales. Ante ese grave vacío es que se impulsó en el año 2011 dos proyectos de ley. Un proyecto de ley denominado Moratoria de Universidades para imposibilitar un mayor crecimiento o surgimiento de universidades. Y premonidos de un antecedente muy peligroso. Al 2011, menos de 3 años antes, se habían creado 39 universidades. Y cerrando diciembre del 2011, que era el primer año de la legislatura anterior, ya existían en el Parlamento 18 iniciativas legales para crear nuevas universidades. Fácilmente en estos momentos, si no hubiera operado la ley de moratoria, superaríamos las 200 universidades en el país. Y la pregunta de repente cuantitativa es, ¿a más universidades mejora la calidad de la universidad en el país? Entonces, esto motivó, con mucho contraste seguramente en aquel entonces, de que se apruebe la ley de moratoria. Y se aprobó. Una moratoria por 5 años que ha vencido justamente el pasado 22 de diciembre de 2017. Pero en esa moratoria también dijimos, ya, durante 5 años no creas más universidades, sean públicas o privadas indistintamente. ¿Qué vas a hacer? Y la respuesta era, tenemos que acudir a una revisión del marco normativo que regula las universidades. Y justamente nos abocamos por largo tiempo a trabajar al interior de la Comisión de Educación la llamada nueva ley universitaria, la ley 30.220. También generó mucho contraste, presidente. Y el efecto de ese contraste fue en cierta forma la creación del SUNEDO, Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, cuya prioritaria tarea que se le endosó fue el licenciamiento de las universidades. Definitivamente, con la moratoria no podían crearse más universidades, nos quedamos en 141. En este último año de trabajo parlamentario se ha incrementado a 147 porque diversos institutos técnicos se han elevado a la categoría de universidades. Hoy ya no hablamos de 141, hablamos de 147 universidades. Pero si la ley data del año 2014, ¿por qué se requiere de una ampliación en la moratoria? Porque justamente esta delicada tarea que le endosamos en aquel entonces al SUNEDO no se ha culminado. Ha dado cuenta con mucha claridad la señora presidenta en la comisión que de 147 entidades con nivel universitario, escasamente 28 han sido licenciadas, es decir, ni un 20%. La respuesta sería, en la lectura inmediata, desidia, incapacidad de gestión, escaso interés en absoluto, presidente. Son contradicciones que se han dado en el proceso de aplicación de la ley. No olvidemos que esta ley universitaria estuvo sujeta a 4 acciones de inconstitucionalidad, la que finalmente fue resuelta por el Tribunal Constitucional declarando su absoluta constitucionalidad. Pero ¿qué hace en paralelo a esta acción de inconstitucionalidad? Se plantearon acciones de amparo, medidas cautelares, se plantearon diversas medidas de acción popular que prácticamente neutralizaron la aplicación integral de esta ley. Es decir, no es que no haya habido interés, lamentablemente se hizo uso y desuso de procedimientos jurisdiccionales para evitar la aplicación de esta ley. Y avanzado en el proceso de licenciamiento, que es la tarea inicial y prioritaria que tiene el SUNEDO, se han dado pasos importantes y bastante positivos, presidente. Algunas universidades se han visto obligadas de manera unilateral, caso de la Universidad Alas Peruanas, a cerrar en distintas provincias y regiones del país sus sedes o filiales. Obviamente, no es un cliché, es una realidad. Muchas facultades funcionaban en cocheras, en terrazas, en patios de descanso y definitivamente
el Estado no podía estar renuente a esta cruda realidad. Creo que es una responsabilidad como Estado de proponerle y alcanzarle a los estudiantes universitarios, a nuestra juventud, una formación universitaria de calidad, con competencia. Y en estas condiciones difícilmente se podía dar. Y a efecto de ello, presidente, nos ganó el tiempo y llegó el 22 de diciembre, no se pudo aprobar la prórroga de la moratoria de universidades. Nosotros habíamos planteado con fecha noviembre el proyecto de ley 2073, donde alcanzábamos a la Comisión de Educación una propuesta para que se prorrogue a 3 años la vigencia de la moratoria de universidades. Haciendo la evaluación y la deliberación interna de la Comisión de Educación, se acordó que esta sea para 2 años. Y lo aceptamos, presidente. Entendíamos que estos 2 años eran más que suficientes. Pero aquí hablábamos de prórroga, presidente. Entonces, lamentablemente, llegó el 22 y no habíamos aprobado, ya no podemos hablar de prórroga, porque de aquel entonces, 22, al día de hoy, hay una circunstancia de vacatio legis, un vacío normativo. Y es por ello que nos hemos visto obligados, presidente, lo cual sugiero a la presidenta de la comisión que la pueda acumular, a proponer el proyecto de ley 2280. Y en este proyecto de ley, presidente, para actuar con mayor diligencia y precisión en los términos técnico-legales, ya no hablamos de prórroga, y espero que así sea recogido en el dictamen final que pueda alcanzar la presidenta de este pleno. Dice el artículo 1, ¿no? Objeto de la ley: establezcase la moratoria de 2 años para la creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades públicas. Asimismo, suspéndase por el mismo periodo la creación de filiales de universidades públicas y privadas sin perjuicio de lo señalado en la única disposición complementaria final. También añado, presidente, una disposición complementaria final: creación de filiales. Las universidades públicas y privadas que cuenten con licencia institucional otorgada por SUNEDU pueden solicitar el licenciamiento de nuevas filiales a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. La SUNEDU aprueba las disposiciones que regulan la presentación progresiva de dichas solicitudes. Pero como indicaba antes, presidente, entre la fecha 22 de diciembre a hoy hay una circunstancia de vacatio legis y muchos interesados, algunas universidades, se han visto motivadas a presentar diversas solicitudes para crear nuevas universidades, para crear nuevas filiales. ¿Y qué hacemos con ello? Entonces, justamente ante ese vacío y no dejar con instrumentos normativos que puedan salvar esta circunstancia por parte de SUNEDU, es que estoy proponiendo a su vez una disposición complementaria transitoria que le voy a dar lectura, presidente. La culmine, por favor. Solicitudes de licenciamiento presentadas hasta el vencimiento de la Ley 29971. Las solicitudes de licenciamiento de universidades o filiales presentadas a partir de la entrada en vigencia de la presente ley serán evaluadas por SUNEDU luego del vencimiento del plazo señalado en el artículo único de la presente ley, excluyendo aquellas vinculadas con la única disposición complementaria final. Presidente, es una tarea bastante difícil trabajar por la calidad universitaria. Hemos dado pasos importantes con la nueva ley universitaria, con la ley de moratoria. Hoy tenemos que dar un paso adicional y creo definitivo. Por única vez, facultar a que SUNEDU cuente con un instrumento normativo llamado moratoria por 2 años para no crear más universidades. Y en esos 2 años, SUNEDU va a tener toda la libertad, toda la aptitud para poder licenciar a las 147 universidades. Y no asustarnos con el término licenciamiento. Licenciamientos son estándares mínimos de calidad en la cual se le va a dar una oferta educativa a los estudiantes. Cualquier universidad mínimamente tiene que tener elementos de trabajo sustantivos. Hablo yo de bibliotecas, hablo de equipamiento, hablo de laboratorios, hablo de aulas. Culmine, por favor. Y fundamentalmente hablo de calidad de la docencia universitaria. Por eso en esta ley, presidente, universitaria, se habla de un vicerrectorado en investigación universitaria y se fortalece al docente investigador. Entonces, ¿cuántos elementos positivos hay detrás de esta ley, presidente? Yo quiero invocar a mis señores colegas que nos ayuden con su voto a poder aprobar el día de hoy la moratoria por 2 años, porque creo que es una circunstancia crítica, pero necesaria para seguir apostando por la calidad educativa universitaria para nuestros estudiantes. Gracias, presidente. Congresista Lucio Ávila, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Si el sistema de la universidad pública continúa con la misma tendencia actual de desatención por parte de los gobiernos, jamás una universidad pública llegará a estar ubicado siquiera entre los 1000, porque la historia y los datos nos muestran que hoy
solamente una universidad privada está entre los 1000 mejores universidades del mundo. ¿Por qué? Para nosotros, que conocemos el sistema universitario de la universidad pública, esta ley universitaria es una ley eminentemente que favorece a la universidad privada para que hagan su negocio, mejor digamos negociazo, ¿no? Se llenan de plata rectores que ganan más de 1 millón de soles mensuales. ¿Y la SUNEDU qué hace? La SUNEDU está licenciando a sus universidades favoritas. Ha licenciado a una universidad que ni siquiera tenía alumnos ni profesores. ¿Qué tal descaro? Y defendemos ese sistema aquí en el Congreso, muchos congresistas. Esta ley universitaria privilegia con letras mayúsculas a la universidad privada. Y decimos, es que no podemos crear más universidades públicas porque, caramba, no hay condiciones. Claro que va a haber condiciones. Para empezar, se exige que para ejercer la docencia en la universidad pública se le tenga que tener maestría y doctorado y 5 años de experiencia profesional. ¿Y cuánto se le paga? 1.200 soles. Y con eso vamos a exigir que vayan profesionales con experiencia, con capacidades, con estudios en el extranjero. No. Se exige que haya investigación. ¿Y cuánto se le da a la universidad pública para que haga investigación? Aparte de haber creado pomposamente un vicerrectorado de investigación que solamente sirve para pregonar que se quiere hacer investigación. ¿Cuánto se le da para laboratorios? ¿Cuánto se le da para bibliotecas? ¿Cuánto se le da para infraestructura? No se le da nada. Y decimos, hay que esperar, hay que esperar. Por ejemplo, una universidad pública de mi región, en una de las carreras de 1000 postulantes a la universidad, a la carrera profesional de ingeniería civil, recibe a 40 y solamente ingresan 40. Y los 960 restantes que no ingresaron, ¿a dónde van a ir? Las universidades privadas están como buitres esperando al pobre postulante que no ingresó para capturarlos y llenarse de plata los bolsillos, sacarle el poco dinero que tienen los padres de familia para que puedan educar a sus hijos. Eso es lo que se pretende seguir manteniendo con esta ley universitaria, que privilegia la educación privada, y eso no debe continuar. Y esa es la preocupación que yo traigo de mi región. Se dice, ya tienen 2 universidades públicas, pero ¿cuánto se les da? Aquí Minuto adicional. Aquí en el país, la Universidad Mayor de San Marcos, la más antigua, ¿cuántos alumnos tiene? 35.000. Sin ir lejos, México, la UNAM, ¿cuántos alumnos tiene? En una universidad pública, 350.000, 10 veces más. Y la población de México no es 10 veces más que el Perú. Sin ir lejos, la Universidad de Buenos Aires tiene 150.000 estudiantes. Y aquí la más grande tiene solamente 35.000. Y un país pobre, que siempre lo hemos mirado por debajo de los, digamos, de los hombros, un país vecino como Bolivia, la Universidad Mayor de San Andrés tiene 100.000 estudiantes y una universidad pública. Por eso muchos de mis paisanos se van a estudiar ahí, por ejemplo, la carrera de medicina y otras carreras. Entonces, ¿cuándo es que el Estado va a asumir la responsabilidad de tener que otorgar una educación universitaria con calidad? Y solamente eso va a ocurrir cuando el Estado tenga que otorgar los recursos para pagos de docentes, para laboratorios, para investigación, para infraestructura. Culmine, por favor. Vamos a seguir escudándonos. No hay que crear más universidades. Yo digo, totalmente de acuerdo, que se cree una moratoria de 10 años o 20 años, pero para creación de universidades privadas. ¿Y por qué? ¿Por qué se tiene que restringir la creación de una universidad pública? Además, una universidad pública no va a funcionar porque así, si el Estado no le asigna, no le da la autorización, simplemente no funciona. Pero las universidades privadas sí, porque de la noche a la mañana, una universidad privada que tiene 100 alumnos puede tener 10.000 alumnos de la noche a la mañana, porque el sistema universitario así está diseñado y tenemos que cambiar. Por eso nosotros particularmente pensamos que debía de darse la moratoria de 10 años para las universidades privadas y de solamente 1 año para las universidades públicas. Gracias, presidente. Gracias. Tiene el uso de la palabra congresista Tania Pariona. Gracias, presidente.
Esta propuesta de moratoria para la creación de nuevas universidades estatales y privadas, presidente, creo que nos remite a hacer un análisis bastante realista y profunda de la situación de la educación superior en nuestro país, pero también sobre el acceso a la educación superior de cientos y miles de estudiantes que se encuentran en las lejanías, por ejemplo, en la parte amazónica, en la parte andina. Entendemos claramente, por ejemplo, los pedidos y las demandas que tienen, por ejemplo, el sur de Ayacucho, que está conformado por las provincias de Lucanas, Coracoras, Parinacochas, en donde no hay una sola universidad. Y este sector de población siempre ha estado esperando que los institutos o la propia Universidad San Cristóbal de Huamanga tenga una especialidad que atienda a este sector juvenil que quiere progresar, que quiere seguir formándose en carreras profesionales. Eso, digamos, es una demanda sentida. Sin embargo, sabemos que la creación numérica de universidades tanto estatales y privadas no necesariamente han garantizado la calidad, ni mucho menos la excelencia ni la eficacia en términos de enseñanza y de formación profesional de calidad, como la que requiere hoy el mercado, como la que requiere hoy la sociedad y como la que requiere hoy nuestros pueblos para apostar a ese desarrollo integral que siempre aspiramos quienes entramos en una carrera o en una universidad. Eso es la aspiración que muchos de los que hoy tenemos una profesión, por lo menos las que nos ha motivado. Pero, presidente, creo que también sí sería muy bueno y positivo considerar la propuesta que hace el congresista Ceballos para ver que en esos 2 años de moratoria la institución, tanto como SUNEDU y entidades como el Ministerio de Educación, puedan resolver los otros vacíos que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las filiales, con las demandas de algunas regiones en relación a la creación de nuevas universidades. La demanda es cada vez mayor, todos quieren tener una universidad, pero tiene que haber alguna directiva, tiene que haber normas claras que definan, por ejemplo, en esos 2 años que se culmine el licenciamiento de las universidades que están pendientes y que muy poco acompañamiento técnico in situ tienen de parte de la propia SUNEDU. Son las universidades las que tienen que sacar incluso de recursos propios para cumplir con los requisitos, para subsanar lo que amerite para pasar la evaluación. Entonces, este proceso de licenciamiento tiene que avanzar lo más rápido posible, digo yo, en términos de garantizar que estas universidades tengan el licenciamiento, tengan el fortalecimiento desde la propia institución que les da, digamos, este tipo o les piden los requisitos para el licenciamiento, pero también el fortalecimiento a las universidades que ya existen, universidades que carecen de presupuesto, que carecen de atención en relación al... Continúe, por favor, para que culmine. Sí, presidente, lo que quiero decir, presidente, es que podamos ser conscientes de que esta moratoria que hoy se está poniendo en debate considere las otras aristas que forman parte del problema de la educación superior en el país, tanto en términos del acceso, tanto en términos de la calidad, de la supervisión, antes y después y durante incluso del proceso de licenciamiento de una universidad. Por ejemplo, el fortalecimiento en términos de presupuesto para las universidades. Se le exige tanto a las universidades públicas para tener mejores docentes, mejores bibliotecas, el comedor universitario, las residencias, pero las universidades, como por ejemplo las de Ayacucho, que no tienen suficiente presupuesto y siquiera han tenido la reparación institucional después de un periodo de violencia, hoy carecen de todos esos servicios. Sin embargo, tienen que repartir o distribuirse profesionales en las carreras hoy que están descentralizadas en la zona del BRAEM. Presidente, para terminar, entonces creo que sí hay una situación que hay que atender, no solo decir la moratoria por 2 años, sino que hay una tarea pendiente en relación a fortalecer las capacidades institucionales que hoy tienen principalmente las universidades estatales y que la demandan, pero lo otro tiene que ver con el acompañamiento técnico, el acompañamiento in situ de la SUNEDU para lograr el licenciamiento de más universidades. A la fecha creo que no pasamos de 4 universidades estatales hoy licenciadas. La universidad de donde yo soy egresada
tiene ya buen tiempo esperando el licenciamiento, y si nosotros vamos a ver in situ la realidad nos indica que esta universidad necesita más apoyo financiero, apoyo institucional, incluso la reparación institucional después de un periodo de violencia en la que se han hecho, digamos, daños materiales, se han cometido daños materiales contra la infraestructura, la imprenta misma de la universidad, que hoy no las tenemos. Entonces, presidente, que seamos conscientes de esta realidad. Yo estoy de acuerdo con este proceso de moratoria, pero teniendo en cuenta que hay otras aristas también por resolver. Gracias. Congresista Tubino tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a los colegas. Señor presidente, si bien es cierto de que existen en el país universidades que son pseudo universidades, estamos totalmente de acuerdo, de repente en los altos de un chifa o lo que fuera, pero también existen iniciativas muy positivas que hay que tener consideración con ellas, y acá, como está redactada la ley en este momento, no se hace de esa manera. Y quiero poner como ejemplo el programa Nopoki, que se desarrolla en la provincia de Atalaya de la región Ucayali. Este programa es de la Universidad Católica sede San Quintín. Nació en el año 2005 para mejorar la calidad educativa intercultural de las comunidades indígenas y el desarrollo de estos pueblos mediante la formación de maestros bilingües de las etnias achanincas, jines y chipivos. Comenzó a través de un diálogo intercultural desde la universidad hacia la sociedad en general. Y luego de 12 años, ¿qué ha sucedido en Atalaya? Yo me encantaría que fueran los congresistas a conocer esa iniciativa. Es una iniciativa espectacular para las comunidades nativas. Y hoy vemos a estos integrantes de estas comunidades nativas que he mencionado y otras, porque ya están llegando de diferentes lugares del país, y donde podemos ver que ya no solamente se estudia para ser maestro en educación bilingüe intercultural, sino ingeniería agraria, administración. Es lindísimo ver a los nativos tirando números, estudiando administración, y esa universidad, esa iniciativa, por supuesto, tiene que analizarse sin meterla pues en el mismo costal que esas universidades que de repente están en un chifa y que la tienen solamente para un negocio. Entonces yo propongo, señor presidente, que se coloque una disposición complementaria en esta ley que diga lo siguiente: creación y licenciamiento de universidades que brindan servicios educativos a favor de pueblos indígenas u originarios. Y que diga lo siguiente: la creación y licenciamiento de universidades que brindan servicios educativos a favor de pueblos indígenas u originarios serán evaluadas excepcionalmente y previa verificación de las condiciones básicas de calidad para la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU. Entonces, la Universidad Católica sede San Quintín también tiene iniciativas en Chulucanas, tiene en Tarma, en Nueva Cajamarca. Entonces, un minuto adicional, por favor. Sí, señor presidente, yo le solicito a la presidenta de esta comisión de que se incluya esto que es en beneficio de nuestro país y sobre todo iniciativas a los pueblos indígenas y originarios u originarios. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la congresista Arimborbo. Gracias, presidente. Presidente, en las zonas alejadas de nuestro país vivimos realidades distintas. Esto no es ajeno a los congresistas, principalmente en la zona de la selva, en Loreto, donde revisando si existe alguna universidad licenciada podemos encontrar que no hay ninguna, ni en Iquitos, ni en Pucallpa y ninguna otra por ahí cerca. Entonces, si actualmente contamos
con 23 universidades ya licenciadas que de alguna forma se han esforzado para conseguirlo, hay que entenderlo así. Yo no entiendo por qué castigarlos y no permitir abrir filiales. En mi región es complicadísimo tener que vivir en un lugar y trasladarse a otro lugar a estudiar. Entonces, si yo puedo tener una filial de la Universidad Agraria de La Molina en una zona agrícola como es la selva, bienvenido sea. Si puedo tener una filial de la UNI en la selva, bienvenido sea. En ese sentido, presidente, yo pido que se tome la sugerencia del congresista Ceballos para considerar que las universidades públicas y privadas que cuenten con licencia institucional otorgada por la SUNEDU pueden solicitar el licenciamiento de nuevas filiales a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Es todo, presidente. Muchas gracias. Congresista Bocángel. Aló. Gracias, señor presidente. Un proyecto que una vez más favorece a la inversión privada. Un proyecto que una vez más deja de lado a la universidad pública. Un proyecto que le dice al gobierno: no apuestes más en presupuestos para la universidad pública. Hasta la Contraloría interviene en la universidad pública y le dice: en este salón hay 61 alumnos, no debes tener más de 40. ¿Cuántos alumnos se presentan a las universidades públicas? Una carrera simple de contabilidad, como decimos, de administración, etcétera, más de 1000 alumnos para 40 o 50 vacantes. Ese hijo de agricultor, de comunero, de campesino, jamás podrá acceder a la universidad pública y peor a una privada. No estoy de acuerdo que exista una moratoria para la universidad pública, porque es ahí donde el Estado debe comenzar a invertir en la universidad pública. Respeto las posiciones de que son dueños de las universidades privadas y saben que ellos siguen creciendo y creciendo toda una vida. ¿Cuándo has visto que una universidad pública ha crecido? ¿Cuándo has visto que San Marcos ha crecido? En la manera que debe crecer la UNI, la Hermilio Valdizán, la UNAS, la UNU, las universidades de Puno, etcétera. No crecen porque le estamos dando al gobierno: no te preocupes en la infraestructura que necesita la universidad pública para ese ciudadano joven que necesita realmente estudiar en una universidad pública. Es por eso que también decir que se creen filiales de universidades privadas, aquí está lo escondido, porque son los que se han acreditado y son los que quieren poner en diferentes lugares y seguir incentivando a la inversión privada y que la parte pública sigamos atrasados. Me pide una interrupción, señor presidente. Señor vicepresidente, me pide una introducción. Congresista Ávila, interrupción, tiene la interrupción. Gracias, presidente. ¿Qué va a ocurrir con las universidades como San Marcos, la decana, cientos de años, si no le dan el licenciamiento? ¿Lo van a cerrar? Este licenciamiento es un chiste para mí. Conozco el sistema universitario por 40 años y no lo conozco porque me contaron o porque lo vi por fuera, sino lo he vivido. ¿Qué va a pasar con la Universidad San Agustín de Arequipa si no la licencian? ¿Lo van a cerrar? ¿Qué va a pasar con la del Cusco, que tiene más de 300 años? ¿Lo van a cerrar? Miren, ¿qué pasa? ¿De dónde viene el festín de las universidades privadas? ¿Por qué? A las universidades públicas sí les dice, tienen que fijar vacantes. Por ejemplo, para ingeniería civil, 40 vacantes. No puede recibir ni uno más. ¿Y quién recibe las 960 restantes? Una universidad de ahí, 500 alumnos solamente de cachimbos. ¿Cómo no van a tener pues ingresos? A la universidad pública sí le dice: señor, el docente tiene que retirarse a los 70 años. Y en la privada, ¿quién le dice nada? Nadie le dice nada.
Sí, culminó su interrupción. La segunda interrupción. Privada. Gracias, presidente. Congresista Bojangles puede continuar.